Bueno, mi nombre es Carlos Nieto, somos el grupo número 4 de la materia geología y vamos a hablarles sobre el origen de la teoría de tectónica de placas y teoría de la expansión del fondo oceánico. El origen de la teoría de tectónica de placas podemos observar primero la teoría de la derivación continental hecha por Alfred Wegener en 1912, en donde mencionaba que había un supercontinente que flotaba y que iba ocasionando flexión interna entre ellas, iba ocasionando lo que hoy en día conocemos como los continentes. Cada una se dividió primero en dos y luego los continentes que conocemos hoy en día. Este proceso alrededor de 200 millones de años. La teoría de tectónica de placas, que habla de la interacción entre las placas que se encuentran en la litósfera, formando las distintas depresiones que aparecen en su superficie. Para conocer un poco de esta teoría tenemos que conocer algunos conceptos básicos. Por ejemplo, la litósfera. La litósfera es la capa superior de la Tierra que se encuentra en el manto superior, parte del manto superior, y la corteza terrestre sobre la tenósfera. La corteza terrestre es esta parte superior de la litósfera y está dividiendo la corteza oceánica y la corteza continental. La diferencia entre ellos en la litósfera es de 100 kilómetros, en la parte de los océanos y 150 kilómetros en la parte de los continentes. Además de eso es importante, dentro de la corteza continental se dice que existen 15 continentes en todo el planeta que van interactuando entre ellos y van formando cada una de las depreciaciones. Soy Ricardo Realba y le voy a hablar sobre la teoría de expansión del fondo oceánico. La edad del fondo oceánico, los sedimentos más antiguos que se han encontrado demuestran que la edad del fondo oceánico no supera los 180 millones de años. ¿Qué es esta hipótesis? Ocurre en las dorsales oceánicas mediante la actividad volcánica y el movimiento gradual del fondo alejándose de las dorsales. Esta teoría se puede dividir en dos, en la expansión incipiente y la expansión oceánica. La expansión oceánica son los fondos oceánicos en las placas alejadas, que entra entre ellas un hueco que se llena de material proveniente de manto de rocas fundidas, en ejemplo las rocas magnas. Las esferas se pueden fluir por encontrarse muy caliente, para encontrarse muy caliente. Ahora le voy a hablar sobre la expansión incipiente. Consiste en la expansión del fondo marino, que comienza con un ritz en una placa continental similar a la del Valle del Ritz. Existe en el actual África Oriental entre el Mar Rojo y el Mar Grande. Ejemplo de ello son los lobos del proceso. Comienza con un encalentamiento de la base de la placa continental que convierte en un material más plástico en uno menos denso. Este es un ejemplo de cómo se mueve la expansión oceánica, que se va expandiendo hacia los lados. Y esta es la dorsal oceánica. Las pruebas a favor de dicha teoría son las campañas de océanos del fondo oceánico. Mostrarán una curiosa distribución de su edad. ¿Cómo se dan estas pruebas? Estas pruebas se dan de medida. Cada cierto tiempo se hace una exploración del suelo y se trae una muestra de esto. Buenas noches, mi nombre es José Rojas. Le voy a hablar sobre los tipos de placas. Los tipos de placas conocidos son dos: las placas oceánicas y las placas mixtas, también conocidas como placas continentales, ¿verdad? Las placas oceánicas son aquellas que están cubiertas totalmente por agua. Sería esto que observamos aquí, y bueno, a excepción de algunas islas, como por ejemplo en Japón, que es una isla que está pertenece a las placas oceánicas. Y tenemos las placas continentales que están
o sea, que son las que cubren todo lo que es los continentes, pues. Existen algunos límites de las placas que son cortezas conocidas como divergentes, convergentes y transformantes. Las fronteras convergentes son aquellas que chocan entre sí y dan, por la fricción que se ejerce al momento del choque, generan, o sea, montañas. Las divergentes son aquellas cuyo desplazamiento es en sentido contrario a ellas y generan especie de una dorsal oceánica, como una grieta en medio del océano. Y las transformantes son aquellas que se generan en la plataforma oceánica y dan su movimiento es diferente, es sentido contrario al movimiento de cada una, pero entonces genera movimientos sísmicos telúricos como los terremotos. Mi nombre es Cristal Varela y hoy les voy a hablar acerca de la formación de las montañas. La formación de las montañas viene dado por el calor que emerge desde las profundidades de la Tierra a través de la colisión de las placas litosféricas, que no es más cuando dos secciones de placas chocan entre sí, haciendo que las lajas, por la compresión que surge, el esfuerzo de compresión que surge entre ellas, se apilen unas con otras, ocasionando que éstas se eleven, doblen y deformen grandemente, dando paso a las cadenas montañosas o a otros efectos como lo son los arcos volcánicos. Estos movimientos, para que las montañas se formen, se llaman movimientos isostáticos y vienen comprendidos en dos: la subsidencia, que es el movimiento vertical de hundimiento, y el movimiento ascendente isostático, que es el movimiento vertical, como su nombre que indica, de ascenso. Entre las consecuencias que tienen los movimientos de las placas litosféricas están los siguientes: la sismicidad, que es la entrada de la placa tectónica en la astenósfera. A través de esta fusión entre ellas se producen fuerzas de compresión y tensión, haciendo que se formen las zonas montañosas y a su vez haciendo que ocurran los sismos. El volcanismo no es más que el emerger de los magmas dentro de un volcán, siendo el volcán la abertura en la litosfera que ocurre en la misma y emergiendo las magmas. La succión de la litosfera, que es el encogimiento de las áreas oceánicas, y la formación de las litosferas oceánicas, que es el agrandamiento de esas áreas.